Hola queridos amigos, bienvenidos otra vez más acá a Belleza Deportiva. Para mí es un gusto saludarlos este día jueves. Y bueno, acá tenemos en esta jornada del análisis del fútbol femenino, el día de hoy cuento con una invitada muy especial, además de que tiene una experiencia bárbara en el tema de fútbol femenino desde Chile. Carla Núñez nos acompaña, ella fue miembro del directorio del Colo Colo, por cierto, cabe recalcar que es el equipo chileno que a mí me gusta. Y también fue coordinadora del fútbol femenino del Colo Colo. Carlita, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, primero que todo, saludar a la gente que está viendo, agradecer la invitación de parte tuya, Bella, y nada, contenta de poder estar en un espacio que abra al fútbol femenino, ya sea en Chile o en Ecuador, bueno, también en otros países, y creo que generar nexos en el fútbol femenino siempre es bueno. Sí, y la verdad que hay un desarrollo, Carlita, en el fútbol femenino que nos emociona mucho. Sabemos que falta hartísimo, que hay mucha diferencia entre países principalmente, y por eso conversar contigo es algo muy enriquecedor porque nos permite saber un poquito más de lo que está pasando en Chile, cómo está el fútbol femenino en Chile. Pero antes de entrar en la materia como tal, sí me gustaría conocer un poquito más de Carla, ¿cierto? Y que nuestros amigos lo puedan conocer de cómo se involucró en el fútbol femenino, algo que ha sido un camino bastante difícil, creo que para todas las mujeres. Sí, como dices tú, un camino difícil y un camino bastante largo. Creo que como muchas mujeres, el fútbol femenino tampoco lleva tantos años, 2000, así como acá en Chile, Colo Colo se formó en el 2009 y siempre lo seguí, en verdad, también soy hincha del club. Y antes de llegar como al directorio y después como a la parte más logística del femenino, siempre trabajé con el club en distintas actividades. Nosotros tenemos filiales que se llaman, que son, eh, se hacen en todas las comunas, en todos los territorios de Santiago y Chile en general, y ahí se hace trabajo social y también deportivo, como ramas de fútbol, básquetbol, y hay otros que tienen otros deportes. Y ahí empezó como a generarse este tejido y este amor por el fútbol femenino que todavía hay gente que no lo entiende, pero creo que hay muchas cosas que prevalecen aún en el fútbol femenino que quizás en el masculino han desaparecido. Y también creo que levantarlo como bandera de lucha para nosotras creo que también es un plus, porque es súper difícil, ha sido una lucha constante y permanente durante muchos años, tratar de generar el espacio que merece. Incluso en Chile, que siendo Colo Colo el equipo más importante, más ganador, también ha sido difícil como para el hincha en general como nexarlo. Y desde que se abrieron como las puertas ya 2019, 2020, de hecho mi llegada al directorio del club fue con ese enganche. Edmundo Valladares en ese tiempo, el presidente, que también fue presidente de Blanco y Negro, me ofreció llegar al directorio con el nexo de generar un trabajo con el fútbol femenino. Me dijo, piénsalo, ve, y yo le dije, yo no tengo nada que pensarlo, y ahí estuvimos trabajando. Sí, es como que creo que es lo que todas quisieran, en verdad. Pero es Y difícil. ahí empezamos a trabajar como, de hecho, ahí tuve de hecho, coincidentemente, mi nexo con el fútbol femenino Colo Colo, creo que es una compatriota de ustedes. Vanessa Arauz era la directora técnica de Colo Colo en ese tiempo. Ella ahora está en otro equipo acá. Claro, claro, ella fue la primera graduada del Instituto Técnico de acá de Sí. nuestro país, ¿sí? Vanessa Arauz. Sí, a tiene hartos pergaminos. Y ahí empezamos a trabajar, a ver cómo podíamos darle más espacio, tener las mismas, pedir los requerimientos para poder abordar las necesidades del fútbol femenino en todo el ámbito, porque lo que buscábamos era eso, un trabajo integral y que no hubieran diferencias allá de lo económico, poder suplir las otras que fueran iguales dentro de la misma institución. Porque pasa mucho, no solo en Chile, que el fútbol femenino no conlleva las mismas
aparte de los recursos, no se le entregan las mismas herramientas que al masculino, y eso lo sabemos todos. Eh, Dos cosas. La primera, que qué bueno que la experiencia venga del multideporte, ¿no? De que Colo Colo tenga varias disciplinas, porque Sí. la participación de la mujer no solamente es difícil en el fútbol, hay muchas disciplinas deportivas que también como que todavía no se terminan de abrir para las mujeres. Y por otro lado, lo que mencionas es sumamente importante con respecto a lo que se le da al fútbol femenino. ¿Cómo manejaron ustedes el tema de los recursos? Porque lo más difícil, hablando desde acá, es precisamente buscar patrocinadores, auspiciantes que financien solamente al femenino, que desde mi perspectiva hay una serie de empresas que tienen productos que son específicamente para las mujeres. En este caso, ustedes, ¿cómo comenzaron a manejar para poder solventar lo que representa, ¿sí? La participación y la creación de un equipo femenino y más que todo en una liga tan fuerte como la chilena? Sí, mira, lo primero es verdad, creo que abrir como la gama deportiva es súper importante. Colo Colo hoy en día tiene fútbol y voleibol femenino también, en muchas categorías, como de la sub-13 hasta la adulta, y la adulta compite como en primera categoría como del vóley chileno, así que es súper importante. Y también le da otro plus a poder abrir de nuevo a más mujeres que se interesen por el fútbol y que también entender que el deporte no es para un grupo selecto, sino es para todo quien quiera ser parte, ya sea como deportista, nosotros como dirigentes, hay como hinchas también, creo que el deporte femenino es un producto que se consume bien, solo que hay que saber entenderlo. Creo que ese ha sido como el gran ruido que ha hecho no solo acá. Y después, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Creo que Colo Colo siempre tuvo la capacidad de poder tratar de mantener como equiparado la rama femenina y masculina, pero venía en un bajo. Colo Colo dejó de ganar, dejó de competir, y no porque no estuviera haciendo las cosas, sino porque los otros clubes empezaron a equiparar las cosas al mismo nivel que nosotros nos estancamos, o creímos que por eso no alcanzaba. O sea, el hecho de que también los equipos comenzaran a ponerse a la par genera un torneo mucho más competitivo. Y, y a nivel de jugadoras pasa, y disculpa que te interrumpa en esto porque No, sí me sí, quedan algunas dudas, eh, a veces las jugadoras todavía no son muchas o no hay mucha cantidad, no hay mucho juvenil, no hay muchos procesos juveniles, por lo menos acá todavía no todos los equipos tienen categoría sub-16, sub-14, o sea, depende de, pero todavía no tienen. Entonces, cuando comienzan a jugarse los campeonatos, las jugadoras que comienzan a rotar son las mismas, ¿sí? Que ya tienen un poco de experiencia. ¿Cómo están ustedes con las formativas en el fútbol femenino? Lo mismo, Panda, parecido que en Ecuador. Colo Colo tiene categorías inferiores, que son dos, y que tienen, acá en Chile hay ligas de fútbol formativo, fútbol juvenil, femenino, que se hacen torneos por semestre, uno de apertura y uno de clausura. Colo Colo anda bastante bien, el año pasado la 19 llegó a la final, no la ganó, y la sub-16 también llegó a la final y sí la ganó. Colo Colo el año pasado salió campeón en sub-19 en la apertura, subcampeón en y bicampeón en sub-16. Sí, en Colo Colo nosotros tenemos mucha cantera, creo que es un plus, que creo que también es el nombre, pero también el trabajo que se hace. Pero hay muchos clubes que no tienen eso. Hay muchas jugadoras que todavía no tienen esa fortuna. En verdad, yo creo que hoy es una fortuna tenerlo, pero debería ser algo que todas pudieran adquirir, no solo en Santiago, porque todavía también eso pasa. El fútbol todavía está muy centralizado. Los equipos de la capital, por decirlo de alguna forma, tienen otras cosas que las regiones no tienen, y es lo que se busca desde selecciones equiparar.
De hecho, el actual técnico de la selección era nuestro técnico y es lo que él también busca, como que se pueda como equiparar la balanza entre regiones y la capital para poder también después suplir a las jugadoras que ya terminan proceso y poder darle rodaje a las que vienen y empezar a formar, porque al final nosotros claramente, obvio, uno siempre trae refuerzo, hay puestos específicos que claramente uno busca darle la categoría al club, pero para alimentar un plantel de 30 jugadoras, que en este caso es Colo-Colo, necesitas alimentarlo a través de cantera, por decirlo de alguna forma. En Colo-Colo se hace, pero todavía existe esa brecha eh, de comparativa. O sea, Colo-Colo, dentro de Colo-Colo creo que ha mejorado mucho, se ha equiparado, pero a nivel fútbol femenino en Chile, todavía la brecha sigue siendo amplia, todavía hay jugadoras que no tienen contrato, que por lo mismo no es un trabajo, le dedican el tiempo que les queda porque son mamá, o son mamá y estudian, o trabajan, algunas hacen las tres cosas, entonces dejarle como lo que me queda de tiempo, claramente que no las va a hacer profesional en ningún sentido. Colo-Colo, las que están en Colo-Colo, Morning, eh, Universidad de Chile, y hay otros, hoy, este año hay un par de clubes que se han puesto la camiseta, han empezado con los contratos que ya en este país es ley, les queda poco tiempo para poder hacer como lo que quieran, entonces eso creo que también puede ayudar. La idea es que claramente no lo obligaran, pero hay que empezar de alguna forma. El problema es que, y creo que nos pasa en toda la región, ¿no? El tema de la obligatoriedad te lleva a que se actúe y se haga. Ahora, considero que sí hay que transparentar un poquito el tema de los contratos, porque hemos escuchado, conversaba hace poco con una jugadora extranjera y me decía que en su país hay un contrato con el que participan en su torneo y hay otro contrato que ellas realmente son con el que trabajan, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo llegar a esas normativas donde haya una transparencia y realmente se trabaje en el profesionalismo? Creo que en ese sentido, tanto Ecuador como Chile siguen el camino de la profesionalización. No podemos decir que el fútbol femenino es profesional. Yo creo que todavía, o son muy pocas las chicas que pueden ahorita vivir de jugar al fútbol. Y realmente a eso es que se quiere llegar, que las chicas puedan jugar al fútbol. ¿Cómo está el tema de, me mencionabas, bueno, la hinchada de Colo Colo es inmensa? ¿Cómo recibió y cómo vive la hinchada del fútbol femenino? Mira, desde que como que volvieron a retomar como este alce del club, Colo-Colo femenino llevaba 5 años sin salir campeón, que fue una sequía bastante amplia, pero desde que se empezó como de nuevo a trabajar, a formar un equipo competitivo, a incluso subir los sueldos, hoy en día el plantel completo tiene un sueldo y un sueldo creo que decente, claramente muy distinto a las cifras que maneja el masculino, pero hoy en día todas nuestras jugadoras tienen contrato y con sueldos que uno dijera, sí, sirve, puedo vivir de esto, no necesito cómo trabajar. Y la hinchada, poco a poco, creo que también es un trabajo comunicacional y marketing que se ha hecho, ha podido como darle como también la mano que no es solo fútbol masculino, Colo-Colo es mucho más que eso. Y ya el año pasado, en el clásico que vivimos, se batió el récord. Agradecida que fuera con nuestro club y también en nuestro estadio, con un público de un poco más de 19.000 personas, que es histórico, no se había visto en fútbol selección y tampoco en otro club, ni siquiera en finales. Esto fue una semifinal de vuelta y se logró el récord. Así que felices y esperando. Ese fue, aparte, nuestro último partido como locales. Entonces, llegar a ese marco de público creo que fue una experiencia. Las jugadoras estaban muy contentas y muchas veces también uno creía que no se iba a poder lograr o que uno lo veía más lejano.
y esperar que este año la gente siga acompañando, aunque ya se ve que sí, la gente ya no es como antes, empieza a preguntar cuándo empieza el campeonato, cuándo jugamos, como que ya se sienten parte y eso claramente es un plus para la jugadora, para el equipo y también para la institución. Claro, y sobre todo el tema motivacional para las chicas cuando juegan en su estadio. Pasa acá que todavía muchos partidos, o la gran mayoría de partidos, se solían y se suelen jugar en canchas alternas, no en las canchas principales, pero que un equipo sienta que está jugando en su estadio, en la cancha principal, con su gente, apoyada de su barra, realmente es un estímulo para las jugadoras. Entonces, yo digo, siempre hay que ver la forma irregular. La obligatoriedad es algo que suena feo, es algo que a muchísimos no les gusta, pero así se han alcanzado y se han logrado muchos derechos y eso es importantísimo en el fútbol femenino. Eh, en tu, en tu labor como directora, como coordinadora del fútbol femenino, ¿cómo ves el mercado de pases? Nosotros vemos acá que nuestras jugadoras ya poco a poco van saliendo, poquitas, ¿cierto? Tenemos una Gigi Moreira que ya ha pasado por Brasil, por España, en Colombia. Sí, o sea, ya comienzan a verse, se comienza a ver también más movimiento de chicas jugando acá. Hay chicas colombianas, muchas, hay venezolanas, eh, pero porque obviamente por la región son cercanas y por la situación también de los movimientos migratorios nos facilitan esa situación. Pero, por ejemplo, teníamos una arquera en Argentina, ya comenzamos a ver esos saltitos más amplios. ¿Cómo está el mercado de pases en el femenino con ustedes? ¿Cómo están moviéndose las jugadoras? Bueno, nosotros el año pasado tuvimos un cambio de director técnico que como Luis Mena se fue a la selección, había que traer otra y creo que acertadísima, trajeron a Tati Silveira, que es una tremenda DT de Brasil, y este año trajo refuerzos, bueno, nosotros ya se quedaron un par, bueno, la arquera que es gringa chilena, pero tiene la nacionalidad de allá, solamente que tiene como nexos con Chile su mamá, pero su nacionalidad es americana. Nuestra arquera titular llegó una brasileña, una uruguaya, eh, y la otra son del país. Pero también hemos tenido hartas jugadoras nosotros que migran, afortunadamente para ellas, a Europa. Y ojalá, claramente hoy uno ve, ayer mismo yo vi la final entre Francia y España claramente nos lleva años luz de lo que está haciendo y de lo que ha podido lograr. Y al final uno se da cuenta que eso es un proceso. Los procesos hay que bancarlos y que llevan tiempo, llevan trabajo y que no van a ver resultados siempre al tiro. Hoy en día nosotros tenemos, creo que 10 jugadoras en suelo europeo y casi todas son de Colo Colo. O formadas o pasaron por Colo Colo. Qué bien. Sí, mira, nosotros siempre, creo que la gente que está relacionada al fútbol, siempre hablamos de procesos, pero es triste ver que los procesos ni siquiera se cumplen en el fútbol masculino. O sea, nos Sí. toca ver que muchas veces la hinchada, yo creo que la hinchada, como puede ser un apoyo maravilloso, también es un problema muchas veces, porque por la presión que ejercen, se tienden a romper esos procesos y en el fútbol femenino sí que son necesarios. Sí que son necesarios y a mí me encanta saber que allá están teniendo un torneo, ¿sí?, de categorías inferiores. Acá todavía un torneo oficial no existe. Existen una serie de torneos particulares. Obviamente lo que son las ligas de desarrollo de Conmebol, sub 14, sub 16 femeninas se juegan, pero organizadas exclusivamente para ese torneo, ¿no? Ese campeonato de Conmebol. Pero dentro del país, tener un torneo, un campeonato nacional sub-19 femenino, no hay. Y si nos bajamos un poquito más, Carlita, a lo que es el fútbol infantil, yo creo que las potencias como Estados Unidos, sí, son potencias en el fútbol femenino porque vemos a una cantidad impresionante de niñas jugando en las escuelas y los colegios fútbol desde hace rato.
Sí. ¿Qué nos hace falta a nosotros para llegar a ese punto? ¿Cómo vive Chile la situación del fútbol que FIFA recomienda que en instancias de fútbol base sea mixto? ¿Cómo están las niñas de Chile en el fútbol? Acá igual se está haciendo un trabajo, de hecho, este año Colo-Colo empieza con la categoría sub-13, que de hecho la técnico va a ser una jugadora o jugadora de Colo-Colo, pero sí, creo que mixto debería ser de los más pequeños. Aparte, está más que comprobado por distintos especialistas que hay cosas que no se aprenden, si no se aprendieron a edad, después ya es muy difícil poder como trabajarlo, como que hay habilidades que son de temprana edad y en Sudamérica creo que eso también creo que debería haber como un compromiso de Conmebol, bueno, esto claramente viene de la FIFA, Conmebol, para poder abrir campeonatos, no solo Evolución Conmebol, porque al final Evolución Conmebol uno sabe, los equipos se forman con una jugadora de acá, una de acá, incluso de barrio, y arman como el mejor equipo para ir a competir, como que en el fondo, y eso creo que es fácil en relación de armar una liga. Lo bueno que nosotros con la sub-10, bueno, antes era sub-17, nosotros antes teníamos ese campeonato como oficial, que era el que jugaba nuestras inferiores. Hoy en día tenemos sub-16 y sub-19 como campeonato, llevan varios años. Y creo que de verdad que al verlo como el trabajo, quizás para mucha gente puede ser aburrido o que fome ir a ver un partido, pero ese trabajo es el que, por ejemplo, a Colo Colo hoy tiene de las a la mitad del plantel en el 11 titular. Y son jugadoras que probablemente este sea su último año en Colo Colo, porque van a migrar. Entonces, claramente sí se necesita un trabajo formativo desde muy pequeño, incluso en los mismos clubes, a veces creo que no es tanto un tema de recursos, también es un tema de voluntad, de gestión, porque los clubes, en todos los países hay clubes y se puede lograr tener sponsors, se puede tener, de hecho, las mismas ayudas buscan a los clubes y a veces los clubes ni siquiera están interesados porque también se puede tener, no sé, fútbol sub-10, sub-13, por decir un nombre de categoría, pueden usar otros números, y pueden entrenar y los pueden hacer jugar con los niños de las categorías. Colo-Colo Hombres, por ejemplo, tiene desde la sub-8, pero hay escuelas que son de los 5 años y que también juegan dentro del club. Entonces, no es tan difícil buscar, hacerlos mixtos, incluso como para entrenamiento y ya cuando cumplan la edad, por ejemplo, en nuestro caso, pasarla a las categorías de femenino, cuando ya tengan como las habilidades y también como los tamaños físicos para poder estar en esas categorías. Sí. Y la situación social, pregunto por qué, porque acá todavía hay algunas escuelas que ya están trabajando con niñas, pero hay mucha resistencia aún en los padres de familia, que las niñas jueguen. O sea, no es todo, no sé, no sabría decirle si es generalizado ya, pero todavía encontramos cierta resistencia a que las niñas jueguen al fútbol, que pueden hacer otros deportes, pero los padres como que todavía no se convencen, no se terminan de convencer. ¿Cómo es la situación de los padres allá? Acá, por lo menos, en la mayoría, claramente siempre hay excepciones, pasamos ya esa barrita y la gente feliz de que su hija juegue fútbol. De hecho, a mí me pasó el año pasado ir a Copa Libertadores Femenina a Colombia, Bogotá, y me encontré con hinchas chiquitas, 7 años, 8 años, y que ellas querían ir. Y sus papás, claramente hay un recurso y todo, sus papás le dieron esas vacaciones de ir a ver jugar a sus jugadoras, porque ellas quieren ser
en el caso de Colo-Colo quieren ser una Javiera Grez, quieren ser una Isidora Olave y andan con las camisetas de las jugadoras. Cosas que nosotros antes no veíamos, siempre ve las del hombre. Hoy en día, por ejemplo, nosotros en Chile ya vemos a las niñas con camisetas de las jugadoras, no solo niñas, también niños. Y eso es sumamente importante. Y realmente es lindo. Ese tipo de cosas a uno lo alegran. ¿Por qué? Porque te estás dando cuenta de que hay referentes femeninas, de que Sí, hay chicas que son ese modelo a seguir. Y eso es lo importante de que la profesionalización cuando llegue, Carla, llegue de ambos lados, no solamente de la parte del club, que formalice la relación con las jugadoras, sino también de cómo las jugadoras viven el fútbol. es O sea, verdad. el fútbol, que ellas lo asuman. Una de las, conversando acá con las jugadoras, a veces les decía, si quieres que te traten como profesional, tienes que comportarte como tal. Entonces, en ese desarrollo, en esa línea de llegar a ser profesional en el fútbol, ¿cómo está trabajando Colo Colo? ¿Cómo ha trabajado inclusive, o sea, Chile en general, para que las jugadoras se empoderen de que son profesionales del fútbol? Que no solamente son acá, le dicen peloteras, ¿cierto? No, acá, Son jugadoras. Colo-Colo, por ejemplo, nuestras jugadoras tienen, bueno, ahora que estuvieron en pretemporada, se trata de hacer como muy profesionales, estuvieron concentradas 10 días aproximadamente, entonces estuvieron en 3 entrenamientos diarios, entonces solo tenían tiempo para comer y dormir, y estuvieron concentradas en un hotel, en un centro para entrenar, que no era nuestro estadio, estuvieron como en otro lugar y ahí estuvieron. Y ahora estuvieron después con doble jornada, entonces entrenamiento a las 8 a.m. Hasta las 12 y después volver a las 5, volver a entrenar. Entonces, claramente yo tengo bastante cercanía con las jugadoras, no con todas, pero claramente con varias, y uno les pregunta, oye, no, dice, como yo llego a dormir, necesito dormir la siesta, mis 5 comidas, y mayoritariamente las jugadoras ya lo ven de otra forma, no se exponen a, no sé, a salir como de fiesta, lejos del alcohol, comidas que no son saludables, se preocupan mucho más de eso. Nosotros hoy en día Colo Colo cuenta con psicólogo, con nutricionista, con cuerpo médico, kinesiólogos, paramédicos, médicos, seguros médicos. Entonces, hay como una retribución, un feedback de que las jugadoras se están comprometiendo porque saben que también detrás de eso hay un espaldarazo, un contrato, un sueldo, eh, que las cosas están todas bien. Y también entiendo a las jugadoras de otros clubes chilenos que quizás no cumplen al 100% y quizás desde fuera la gente dirá, ah, pero mira, está sobrepeso. Ah, pero si yo la andaba X lugar. Pero ¿qué le da el club para que ella se comprometa al 100%? Y hay muchos clubes, hay muchas jugadoras que yo también conozco de otros clubes que no tienen esas condiciones, no tienen un contrato que las respalde, tienen que trabajar en otras cosas, por ende el tiempo no es el mismo, los recursos no son lo mismo, porque alimentarse bien, también uno sabe que hay un costo detrás. Claro, no es barato. O sea, Sí, ¿cómo pretendes que una jugadora se alimente bien cuando no tiene el recurso? Cuando sí, su recurso va para sus hijos, y exacto, entonces ese espaldarazo del que hablas realmente es necesario, pero, y qué lindo, y qué bueno que realmente Colo Colo lo esté haciendo. Y uno entiende las situaciones de ciertos clubes que no pueden llegar a hacerlo, Carla, pero también es tal vez un poco de falta de visión, porque debería la estrategia de marketing o el departamento de marketing de repente tener un responsable directamente para la consecución de fondos del fútbol femenino, porque todo pasa por la parte financiera. Pero si no damos ese giro de ver que hay un mercado, que hay un segmento que realmente puede responder, ¿sí? Y lo podemos, y lo analizamos desde el tema del poder de compra, quiénes son las que hacen las compras en casa, quiénes son las que más consumen productos de belleza, en su mayoría son las mujeres. O sea, tienes un mercado
que tal vez no esté siendo tocado para esto de apoyar al fútbol femenino. Entonces, me parece excelente que por lo menos haya un club, y yo creo que debe haber más que uno también, porque cuando los ejemplos se ponen, comienzan a seguirse, ¿no? Sí, de Pero hecho, acá cuando Colo-Colo tuvo esa baja y que por momentos se vio sobrepasado por otros clubes, es porque ellos vieron que se pueden hacer las cosas bien, como Universidad de Chile y Santiago Morning, que en los años que Colo-Colo no fue campeón, ellas lo fueron, pero también porque había un trabajo detrás, una constancia, y también lo he visto en clubes pequeños como alejados de la capital, pero el tema es que no lo sustentan en el tiempo. Por ejemplo, Puerto Montt, Deportes Puerto Montt, empezó a hacer hace 2 años una campaña extraordinaria, sponsor, contrato, un par de refuerzos, camiseta para ellas, ocupar el estadio para ellas, y se empezó a desvanecer en el tiempo, a desvanecer en el tiempo. Duró 1 año y el segundo año ya, a mitad de año, ya desapareció todo de la noche a la mañana. Entonces, creo que ahí uno se da cuenta que no es un tema de que no existan los recursos o los sponsors, es un tema netamente de gestión, estrategias de marketing, un plan deportivo y si fuera mejor un proyecto deportivo, porque si eso estuviera estructurado antes de buscar todo lo primordial que son como los recursos, se podría sustentar y eh, se podría ir analizando todos los años, quizás no de la misma forma, pero se pudiese sustentar. Pero no sé si no son las personas indicadas o realmente es porque no hay una base de trabajo para armar esas gestiones. Y yo creo que por ahí pasa mucho el fútbol femenino, es un tema que no se gestiona. y vamos a ver qué pasa en los próximos años con esto que la FIFA ya menciona acerca de los derechos formativos en el fútbol femenino. Algo que estaba como que en stand-by, ¿no? O sea, que todavía. Pero cuando ya comenzamos a hablar de derechos formativos, ya comenzamos a decir que esa jugadora, ¿sí?, ya va a tener un valor y ya va a tener un valor de retribución por su formación. Yo creo que eso también va a ayudar mucho a que esos pequeños clubes, esos equipos amateurs, que son los que se dedican más a la formación del fútbol femenino, comiencen a generar recursos. Y se comience también como que de los clubes a ver que trabajar en las canteras también es algo que puede ser rentable. Sí, es cierto. Y creo que también pasa porque en la última década el fútbol en general se convirtió muy en un fútbol negocio. Y eso uno lo ve sobre todo con las sumas masculinas que en algunos países tuvieron que colocar límites de sueldo porque ya era algo que no se podía manejar. Y eso también ha hecho que se pierda el sentido del fútbol, que sí, obviamente puede ser un negocio y uno puede mercantilizar a través de él, pero sigue siendo un deporte. Y creo que eso es lo que a veces también falta, como políticas deportivas que tengan los países. Porque, por ejemplo, a mí no me parece casualidad que Brasil sí tenga políticas deportivas estatales. Y uno ve que Brasil le va bien, en verdad, en el deporte que practiquen ellos siempre, y es por eso, yo tengo la fortuna de conocer Brasil, y es un país que se respira fútbol, pero también otros deportes. O sea, uno va a la playa y las únicas personas que van a la playa como a tomar sol, bañarse, somos los extranjeros. Los Los turistas. demás, sí, los turistas, los demás hay gimnasios que son abiertos y están cada 1 kilómetro y son públicos. Entonces, si la gente no está haciendo fútbol, está haciendo vóley, está entrenando, está trotando y un sinfín de cosas. Ecuador creo que es un país que ha crecido mucho en el fútbol, también lo conozco, tengo la suerte, conocí las inmediaciones de Independiente del Valle que son, Espectaculares. creo que en Chile no hay ningún centro deportivo que tenga esa categoría, sinceramente.
el camerino de Independiente del Valle es como que estuvieras en un camerino de un equipo europeo. Son Sí, impresionantes. y Es creo impresionante. que Independiente del Valle empezó a trabajar el fútbol formativo en masculino y Independiente del Valle, yo me acuerdo porque de los el primer campeonato internacional lo jugaron con nosotros y nos eliminaron. Y fue el equipo revelación de ese año y hoy en día ellos hicieron ese trabajo y dio frutos. Entonces, ojalá que eso lo replicaran en el femenino y así también otros clubes. Y ya están, te cuento, bueno, te comento que ya están, ellos ya tienen su centro de alto rendimiento para el fútbol femenino. Lo inauguraron hace algunos meses. Ah, bien. Sí, tienen su residencia para su equipo femenino. Es impresionante. Realmente el proyecto de Independiente del Valle es de sacarse el sombrero. Yo sé que a muchos no les gusta acá Independiente del Valle porque está haciendo mira, para mí las cosas se tienen que hacer bien y cuando las cosas se hacen bien hay Sí, gente que da dice, lo mismo el club que sea. o sea, no importa quién la haga. Y la hinchada va creciendo. El otro día conversaba con un amigo y me decía, tal vez ahorita Independiente del Valle no tenga la hinchada que tienen otros equipos más populares en Claro, Ecuador, pero el ritmo que va, dale 10 años, ¿sí? Y si va a seguir siendo o campeón del Ecuador o va a seguir obteniendo logros deportivos como los ha tenido, la hinchada indudablemente va a crecer. Y esto es un trabajo, como tú dices, de proceso y de paso a paso. Y si se siguen haciendo las cosas bien, indudablemente Independiente va a tener una gran hinchada. sí, Así o sea, yo también sé que Independiente es como el primer equipo como popular de Ecuador, pero en algún momento las copas se llenan de polvo y no sirven de mucho si no hay trabajo, proceso. Creo que eh, Barcelona podría replicar. Y uno puede sacar también lo bueno de los rivales deportivos. Somos rivales deportivos, pero hay un trasfondo que es darle como un surgimiento al fútbol de nuestro país. En este caso, Ecuador, claramente, de hecho, la selección ecuatoriana hoy es otra selección. O sea, siempre físicamente, pero creo que también ha mejorado mucho. Entonces, si todos los clubes o ya empezar con un par, empezaran a verlo como un reflejo positivo lo que hace Independiente, claramente en un par de años estaríamos hablando que Ecuador va a tener una liga mucho más competitiva y también al ser más competitiva van a haber recursos para que el fútbol femenino también crezca. Porque claramente hoy el fútbol femenino quizás no genera eh, los ingresos al masculino, pero si los ingresos al masculino suben, obviamente podría haber una parte que sea para el femenino. Mira, y FIFA lo dice claramente en uno de sus programas para el desarrollo del fútbol femenino. Lo primero que debe hacer todos los clubes es que los patrocinios del masculino abracen al femenino en un porcentaje, un 20%, pero que realmente sea una inversión en el desarrollo del fútbol femenino, ¿no? Esas son las directrices de FIFA. Esperemos que se vayan cumpliendo poco a poco en Sí, toda la región, porque nosotros como región tenemos materia prima de primer nivel y lo hemos demostrado en el fútbol masculino. Y en el fútbol femenino creo que poco a poco van a salir esas estrellas. Tenemos a Marte en Brasil. O sea, no nos vayamos tan lejos. Entonces, poco a poco se va a ir generando esta calidad, porque tú lo mencionaste, hay cosas que se tienen que adquirir en el juego desde edades tempranas y mientras más niñas tengamos jugando fútbol más chiquitas, obviamente van a tener otro nivel de fútbol cuando sean adolescentes y jóvenes. Y creo que vamos a llegar poco a poco a eso. sí. Este, antes de ir cerrando el programa, Carla, que realmente ha estado bastante interesante, ¿cómo está actualmente la estructura del fútbol femenino en Chile? ¿Cómo está formado? ¿Cuántas ligas tienen oficiales? Eh, si tienen liga de ascenso, ¿cómo está Sí. manejado? Hoy en día, sí, tenemos en el fútbol adulto Liga Primera A y Primera B, que sería como, la primera B sería el 16 clubes por liga y la liga del ascenso ha andado bastante bien.
creo que desde el año pasado el ente rector de este país lo ha tomado con un poco más de seriedad, este año aún más. De hecho, todas dudábamos que el campeonato empezara cuando se dijo, porque pasa mucho eso de como ya esta es la fecha, pero ya están las bases, ya está el fixture y ya se oficializó la primera fecha que empieza el fin de semana subsiguiente. Y el ascenso empieza, creo que en 2 semanas más. Entonces, los partidos, yo también me doy el tiempo de ver otros partidos, ya sea por, no todos los dan por TV, hoy en día no tenemos televisión para el fútbol porque ningún medio se lo tomó, pero hay mucha más cobertura por otros medios, TV pagada igual, entonces se puede ver y hay muchos partidos que se puede ir a ver. Entonces, como que el ascenso igual anda bien, está bastante entretenido, los equipos están rotando y de hecho los que subieron vienen bien, se reforzaron muy bien. O sea, Unión Española y Everton, ambos clubes llevaron varios refuerzos. Entonces, de hecho, el primer partido de Colo-Colo es duelo de campeones. Es el campeón del ascenso con el campeón de primera división. Así que empieza entretenido. Y también en el mismo fin de semana empiezan los campeonatos juveniles, 9 y sub-16, confirmadísimo. Así que bien, o sea, empezando marzo, otro año era empezando abril, terminando abril, quizás mayo. Así que entretenido, tenemos torneos largos en ambas categorías. Y para Que ver fútbol todo el año. para ver fútbol todo el año, porque se hizo en relación igual a Copa Libertadores. Torneo largo hasta septiembre, fase regular, ahí viene la para fecha FIFA, Copa Libertadores, y después se juega playoff y ya final, y ya sería como hasta noviembre. Pero mira que tienen un torneo bastante largo. Si empiezan en marzo, Sí, eso es bueno, porque es sí, lo que se busca, que las chicas tengan competencia. competencia, como dicen los aviadores, horas de vuelo. Y de hecho se busca, y es lo que queremos, que se haga una segunda liga, que es como Copa Chile, que es como el segundo torneo que tienen los hombres, que se hicieran mujeres, y acá en Chile el de hombres se juega no solo primera división, se juega primera y primera vez, como todos contra todos. Entonces, si fuera así en el femenino, sería espectacular, porque obviamente le da otro plus a la jugadora del ascenso. Claro, claro, te permite además, obviamente, sumar las horas de competición, que mientras más jueguen las chicas es muchísimo mejor. Sí. Por acá me están este, ando golpeando los micrófonos yo. Pero sí, la verdad es que debería ser así, ¿no? Acá también en el masculino existe la Liga Pro y existe la Copa Ecuador, entonces los equipos masculinos tienen más partidos para jugar. Y bueno, acá también esperamos que algún momento llegue y suceda eso. Pero ustedes, me alegra muchísimo conocer, Carlita, que ya te digo, que tienen una sub-19, que tienen una sub-16, que tienen la Copa la primera competencia. Entonces, eso es bueno porque mejora el nivel de juego, mejora el nivel de juego y además que tengan mujeres en el directorio de los equipos es sumamente valioso y eso es el último tema que quiero compartir contigo. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque yo he sido muy crítica acá, yo siempre cada vez que suben la foto de un directorio de un club digo, ¿y la mujer dónde está? Todos suelen ser hombres. Sí, de hecho en Colo-Colo también pasaba mucho eso. Hoy volvió a ser, o hay un hombre, pero sin duda fue una experiencia impresionante. O sea, como yo estudié gestión deportiva, soy gestora deportiva, y llegar al tiro al club más grande y al club que también uno hincha es claramente un sueño. Y se hizo en 2 años, creo más de 2 años, porque con el directorio también se trabajó. Mucho de lo que hoy se ve es de también parte de ese trabajo. Claramente, con el tiempo y con otras personas se va adquiriendo, pero fue una gran responsabilidad también, porque uno cuando ya está dentro,
se da cuenta toda la gente que mueve el club más importante del país y es como, la gente todavía me vincula con Colo-Colo, hay gente que ni siquiera cree que yo salí, que ya no trabajo ahí, como que, porque todavía sigo muy cerca al club, trato de estar siempre y no, creo que es una experiencia enriquecedora, seguimos igual trabajando, perfeccionando para volver, quizás no a Colo-Colo, quizás sí, quizás a otro club, quizás a selecciones, otro país, nadie, no, uno nunca sabe. Yo estudié gestión deportiva acá, en el Comité Olímpico. Tengo un diploma en gestión deportiva en Conmebol y otras cositas por ahí también que uno va adquiriendo como herramientas de trabajo. Pero sin duda la experiencia no se supera. Justamente te iba a mencionar eso, la experiencia que tienes y que para mí es una de las cosas más valiosas porque conocer el fútbol desde la perspectiva de los clubes es muy diferente a verla desde las federaciones, Sí, ¿cierto? Vivir la problemática de cerca de las jugadoras te da otra visión del fútbol y eso es sí, un aporte valiosísimo en todos los espacios. sí, de hecho, hoy, bueno, hace 3, 4 días asumió la nueva persona que estará encargada de las selecciones de Chile femenino, es mujer y es una exjugadora que tuvo una trayectoria de haber jugado por lo menos 20 años. Es joven, sí, debe tener 37, 38 años, Valeria Luca. Y ella, yo estoy muy contenta, no la conozco tan de cerca, pero estoy muy contenta que sea ella, porque ella no es una jugadora que lo logró todo. Ella viene de un club que es de los clubes que no tienen contrato, es de las jugadoras que tuvo que jugar camisetas sin nombre, que tenía que hacer sorteos, rifas y cosas para poder sustentar su carrera. Entonces, ella tiene esa perspectiva que claramente no la tienen todas, de cómo poder trabajar esa parte. Entonces, espero que le vaya bien y que en verdad tenga todas las herramientas para poder trabajar y hacer crecer el fútbol femenino, que en el fondo es lo que todas queremos. Así es, Carlita. Carlita, se nos va acabando el tiempo. Yo te agradezco un millón por habernos acompañado el día de hoy. Tendremos otro programa hablando acerca de la gestión deportiva y que te dejo comprometida desde ya porque realmente eso es una herramienta que necesitan muchos, muchas de las personas que trabajan con los equipos amateurs. ¿Sí? Acá tenemos equipos amateurs donde el entrenador es el coordinador, donde es el médico, donde es el todólogo. Y realmente el tema de gestión deportiva, por lo menos en un conocimiento general, es una ayuda para ellos. Así que te dejo comprometida para una próxima ocasión y No hay agradecerte por problema. haberte acompañado el día de hoy. Realmente una conversación muy enriquecedora, como lo dije al principio. Pero quiero, antes de ir cerrando, quiero invitar a todos nuestros amigos que nos están escuchando y nos están viendo, porque el profesor Javier López, de Entrenar Fútbol desde España, va a estar en nuestro país en marzo. Va a estar 21, 22 y 23 de marzo acá con el curso de creación del modelo de juego. Y Guayaquil tenemos curso el 21, en Quito el 22 y en Santa Elena el sábado 23. Así que para mayor información, escríbanos en nuestra página y podemos enviar. Y también invitarlos a que el sábado 9 de marzo se dictará el taller de etapas del desarrollo infantil aplicados al fútbol. Así que busquen a Ingeniería Deportiva en Facebook o yo les voy a dejar el link acá en la descripción del programa para que puedan ver todos estos cursos importantísimos para la formación de nuestros responsables del fútbol, a nuestros entrenadores, profesores que estén obviamente trabajando en esta hermosa disciplina. Carlita, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias a ti, un placer, lo pasé súper bien y en verdad se hizo bastante breve esta larga conversación. Fue volando y nos falta. Si entramos en detalle en todos los temas que topamos, olvídate que hacemos 10 programas. Muchísimo por hablar y de verdad un abrazo gigantesco allá a Chile, gente muy querida, muy cercana. Y bueno, un besito a todos nuestros amigos que nos Bueno, acompañaron el día de hoy y nos encontramos la próxima semana. Chao. bueno, un abrazo, chao.